vamos a dar inicio a esta charla pre-COP. Es la segunda que hacemos en Madrid desde Climática, porque bueno, pues queremos adelantarnos un poco a esta COP27 que se celebra ahora en Egipto, y queremos analizar pues digamos, lo que justamente se va a hablar en estas COP, pues queremos analizarlo antes de que llegue esa fecha. Y hoy vamos a hablar de la financiación a los países más vulnerables y algunos de los que sufren de una manera más cercana, ya lo hacen, las consecuencias de la crisis climática, y probablemente en un futuro demasiado cercano será quien también sufra unas consecuencias más severas de esta crisis, y bueno, pues abordar cómo se les va a ayudar a financiar la mitigación, la adaptación y luego pues también aquellos desastres que puedan ocurrir derivados de determinados fenómenos, como pueden ser pues sequías extremas o inundaciones. Lo que tiene la crisis climática es que vemos las dos caras de esta moneda, que por un lado vemos sequía y por otro lado vemos inundaciones. Lo estamos viendo en un país como el nuestro, que de repente tenemos un verano más seco de este siglo y del anterior, creo, si no me equivoco, y de repente vemos inundaciones en regiones como Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de ello, yo solamente me encargaré de hacer alguna pregunta, pero quienes hablan aquí del tema, porque lo conocen, son Sara Bureilli, responsable de Finanzas Sostenibles de Ecologistas en Acción, y la coordinadora de la campaña contra el lavado verde de esta misma organización, y a Isabel Iparraguirre, coordinadora de Justicia Climática en Alianza por la Solidaridad de España desde 2019. Muchísimas gracias por estar aquí y es un placer teneros. Gracias. Os lanzo la primera pregunta con un poco de contexto, ¿vale? El 13 de noviembre de 2021, o sea, hace exactamente 11 meses hoy, porque estamos a 13 de octubre, justamente en Climática, la revista de cambio climático de La Marea, se publicaba un artículo que era "Termina la COP26 y los países ricos traicionan a los más vulnerables". En ese explicaba básicamente, ¿no?, que Estados Unidos y la Unión Europea habían impedido la creación de un fondo para que los países con menos recursos afrontasen la crisis climática. Además de esto, se decía que por ahora no iba a haber ayudas para hacer frente a los destrozos ocasionados por las consecuencias de la crisis climática, que es un tema que hemos tratado y que abordaremos, todo esto que tiene que ver con los destrozos que ya se producen derivados de estas consecuencias. Sí que se creó un fondo de 100.000 millones, ¿no?, que se espera poner en marcha entre 2020 y 2025 en materia de adaptación, pero tampoco parece que quedó claro cómo se iba a financiar este fondo de 100.000 millones. Entonces, partiendo de este contexto, y lo podemos tocar un poco para que nos contéis vuestras impresiones, pero ¿qué podemos esperar de la COP27 cuando partimos de este contexto hace apenas 11 meses? Bueno, en realidad, ¿no? Por ubicar un poquito a la gente, ¿no?, lo que hablamos un poco de justicia climática es, ¿no?, si tenemos en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta quién es responsable y dónde están las responsabilidades respecto al cambio climático, ¿no? Ahí está demostrado, sonará todos los informes del IPCC, y desde hace muchos años venimos escuchando que el cambio climático viene provocado por el hombre y a raíz de un sistema de producción y consumo y económico totalmente depredador con el planeta, con el medio ambiente, con las personas, un sistema que ya es injusto, ¿no? Es un sistema capitalista, patriarcal, racista, colonialista, capacitista, toda la lista de cosas que sabemos, ¿no? Es un sistema que ya genera injusticias donde las personas y los países y las empresas que tienen una mayor responsabilidad en el cambio climático son los países más ricos industrializados, mientras que los países que menos responsabilidad tienen en el cambio climático, ¿no?, son los países empobrecidos normalmente, de lo que llamamos el sur global, y estos países son los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, como tú decías, donde más golpean los desastres naturales, los que menos capacidades y medios tienen para recuperarse, para hacer frente a todos estos fenómenos, no solo desastres naturales, sino fenómenos y procesos que se llaman lentos, como la subida del nivel del mar, las sequías, la desertificación, todo esto, ¿no? Entonces, en este sistema y dentro del marco de las COP y de Naciones Unidas, ¿no?, lo que entre otras cosas que hay en la agenda tenemos por la mitigación, me pongo así muy didáctica para que si la gente no está muy puesta, la mitigación, que sería la parte donde se ponen en marcha mecanismos y políticas
que hagan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para intentar mantenernos en esto de que no se caliente, no lleguemos al 1,5 grados. La adaptación, que tiene que ver todo con cómo nos preparamos para los procesos que ya han ocurrido y que son irreversibles o para que lo que pueda seguir viniendo si seguimos por este camino, y las pérdidas y daños, que como tú decías es lo que tiene que ver con recuperar, ¿no? O adaptarse después de que ha habido un desastre y la gente ha perdido o su casa o sus medios de vida o su cosecha o lo que sea, ¿no? Entonces, en este marco, pues las COP, ¿no? Y vienen trabajando, no sé, un helicóptero. Las COP vienen muchos años buscando mecanismos y ha habido distintos mecanismos desde hace muchos años y para trabajar cómo pueden los países con más responsabilidad compensar, y con esta idea detrás de justicia, y es una de las grandes demandas de los países del sur global y más castigados, cómo buscar exigir responsabilidades y apoyo y financiación para hacer frente sobre todo a cuestiones vinculadas a la adaptación y a cuestiones vinculadas a los daños y pérdidas, así por introducir un poquito. Es que lo has explicado muy bien, sobre todo yo en este sentido sí que soy optimista al tener en cuenta que la COP este año se celebra en Egipto y forma parte de África. Yo sí que creo que por lo menos en un principio las demandas de los países del sur global en teoría tendrían que ser escuchadas más, y que el mecanismo y que al final se haya puesto en la agenda que el tema de pérdidas y daños forme parte de la agenda de la ONU, bueno, de la COP27. Yo sí que creo que puede suceder. Lo que no sé es de qué manera podrá este mecanismo funcionar, de qué manera se podrá hacer un instrumento vinculante para que los países del norte global asuman esta deuda. Y luego también sí que me gustaría como hacer un poco hincapié en el sentido de que es una deuda histórica que tienen los países del norte global con los países del sur global. Venimos de siglos de expolio, de extractivismo. Las empresas del norte global se siguen beneficiando de los recursos que hay en el sur global. Entonces no es como un tema de ay, te ayudo porque estás muy mal, porque no has emitido mucho y te corresponde. No, es que estamos así porque el norte global lo ha querido. Entonces yo creo que en ese sentido toda esta parte de los mecanismos que existen de manera internacional tienen que ser conscientes de esta parte más moral e histórica, que no tendría que ser más que el apechugar con lo que cada uno hace, ¿no? Para aterrizarlo un poco. Y sí que creo que el hecho de que se hable y se siga hablando después de estos 11 meses todavía de pérdidas y daños, yo creo que es importante para todas las organizaciones y para el término de la justicia climática, porque se pone un poco la importancia de que también estos países del sur global ya están sufriendo las consecuencias de que ya hay que solucionarlo. Ya no estamos en la fase de mitigar o adaptar, sino que ya qué hacemos con lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente con lo que ha sucedido en Pakistán o lo que está pasando en Nigeria, ya está poniendo sobre la mesa necesidades totalmente reales. Y también luego, pues bueno, será otro debate el de dónde sale también este dinero, de qué manera se hace, de qué manera no supone esto también otra losa adicional a las deudas que ya están pagando los países del sur global al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y de qué manera se puede restablecer ese cierto equilibrio, aun sabiendo que partimos de puntos totalmente distintos, porque, como ha comentado, vivimos en una sociedad racista, patriarcal y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una ventana de oportunidad que los países africanos deben aprovechar, sobre todo, digo africanos porque la COP tiene lugar en África, pero bueno, todos los países en general del sur global deberían aprovecharla. A ver, me pongo en plan poco repelente de preguntar como conceptos, ¿no? Vamos a los conceptos. Tú lo has nombrado: mitigación, adaptación y luego ya el hacer frente a aquellos daños que ya ocurren como consecuencia de la crisis climática. En mi pensamiento, ¿no? Primero habrá que atender a aquellos daños que ya se vienen ocasionando, ¿no? Y que este fondo, en principio de 100.000 millones de euros, no sirve para eso. Entonces, vale, tenemos el fondo de 100.000 millones de euros que con el objetivo de mitigar y adaptar al cambio climático a los países más vulnerables. Pero ¿qué hacemos con estos daños que ya vienen ocurriendo? O sea, hay que ayudar a cada uno de ellos de manera independiente, hay que crear un fondo de reserva del cual se pueda tirar siempre que ocurra una catástrofe en algún país de estos considerados más vulnerables. ¿Cuál es vuestra posición? Sí, bueno, están dos cosas, ¿no?
tenemos el Fondo Verde, que es el fondo que tú mencionas, de los famosos 100.000 millones, que de hecho el compromiso ha pasado. Este compromiso es de hace años y entonces el compromiso es que se van a reunir 100.000 millones de dólares anualmente a partir del 2020, donde los países del norte tenían que poner a disponibilidad, y esto era tanto para mitigación como para adaptación, como tú decías. Entonces ahí nosotros tenemos distintas demandas. Uno, que se cumplan los compromisos y la gente ponga el dinero que hay que poner. Que, por cierto, España, por ejemplo, no está poniendo su parte, ¿no? Lo que llamamos el fair share, como la parte justa que debería estar poniendo España, si tenemos en cuenta su responsabilidad y sus emisiones y tal. Eso por un lado, ¿no? Que se cumplan con los objetivos y la gente ponga en lo que se habían comprometido. Lo que pasa es que aquí, como tú decías, pues no se ha quedado muy claro de esos 100.000 millones cuánto tiene que poner cada país, en qué plazos y qué cantidades, ¿no? Entonces queda un poco así como en tierra de nadie, entonces pues no se llega a este objetivo anual. Por otro lado, ese fondo debería de ser, según el Acuerdo de París, como más o menos mitad para mitigación, mitad para adaptación. Y ahora mismo el 80% o el 75% está yendo a mitigación y el 25% para adaptación. ¿Qué pasa ahí? Que los países del sur son los que suelen necesitar más ayuda para adaptación, para prepararse para el cambio climático. Las viviendas no están preparadas, las construcciones, las infraestructuras, servicios públicos, no tienes prestaciones sociales, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, de nuevo, hacen un poco la trampa de que al estar más para mitigación, pues hay muchas empresas y muchos poderes o países de renta media que tienen acceso a parte de esos fondos. Hilando con lo que decía Sara, la otra gran crítica es que el 80% de estos fondos ahora mismo se están dando vía deuda. O sea, son préstamos que tienen que devolver los países del sur y solamente un 20% son subvenciones, es decir, te lo doy y no me lo tienes que devolver. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es que estamos un problema que hemos generado nosotros y encima estamos provocando que esos países nos deban dinero. O sea, han hecho ya la trampa mortal. O sea, encima tú les has provocado esto y ellos te tienen que devolver. Entonces, otra de las grandes peticiones es que todos esos fondos sean vía subvenciones. Eso con el Fondo Verde. Luego hay un fondo de adaptación específico también para temas de adaptación, que ahí no está muy claro, no tiene como una cantidad ni un compromiso fijo de qué cifra, y hay muchas cifras que bailan ahí en lo que se estima que va a hacer falta para adaptación, pero son cientos de miles de millones de dólares, o sea, es muchísimo. Hay distintas maneras de estimarlo. Y luego está la facility o el nuevo mecanismo este de daños y pérdidas, que quieren que sean un mecanismo nuevo, adicional a todo lo demás, que por un lado está la adaptación, que es como yo me preparo para estas cosas que ya están pasando, lo que pueda pasar, y luego la parte de pérdidas y daños es cuando llega un desastre, y yo he perdido mi casa, mi cosecha, mi no sé qué, cómo se me compensa, se me ayuda, cuando yo además estoy en países que esto no lo tienen. Entonces lo que pedimos es, en mi caso, nuestra organización lo que pide es que se cree un mecanismo adicional, nuevo, con nuevos fondos que para los países del norte y que ahora está por decidir. O sea, lo que queremos es que se haga ese compromiso y luego una vez que se haga habrá que ver cómo se articula, cómo se trabaja y eso, cómo se va a gestionar, qué compromisos va a haber y exactamente de lo que tú dices, cómo va a funcionar. Eso está todavía muy por ver, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que además con la crisis global que está viniendo, pues la Unión Europea, Estados Unidos, los que tienen que poner no están por la labor de poner, entonces están intentando bloquear que la agenda esté este tema y están intentando bloquear compromisos porque nos toca pagar. Entonces, pues ya está. Esto es un poco así como están estos fondos y como un poco lo que nosotros proponemos es que sean fondos adicionales, porque otra cosa, perdonad que hablo mucho, es que la gente piensa, bueno, como ya tenemos ayuda humanitaria y ayuda oficial al desarrollo, pues cuando hay un desastre, un huracán y tal, ya está la acción humanitaria para ayudar con eso. Pero es que los fondos de ayuda humanitaria es que son totalmente insuficientes, cada vez hay más necesidades humanitarias, más lo que llamamos emergencias y tal, y no puedes cubrir la magnitud de esto, ¿no? En este sentido, justo lo que iba a decir, que luego también está la trampa de los países del norte, ¿no? De decir, bueno, si ya estamos destinando fondos, cambiamos el nombre y en vez de ayuda humanitaria le ponemos que es ayuda para emergencias climáticas. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Y luego también
la otra parte es que al ir la mayor parte sobre todo a mitigación y no tanto a adaptación, es que al final seguimos también en esa rueda de consumir los recursos del sur global para seguir patrocinando la mitigación dentro de los países del norte global. Entonces, por un lado, los fondos no llegan a donde deberían de llegar, y por otro, los fondos que llegan suponen también seguir en esa trampa de, por ejemplo, de expoliar los recursos y todo. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que hay que exigir, por supuesto, a los gobiernos a que lleguen al fin a algún consenso para que se aumenten los fondos, pero luego, por ejemplo, personalmente sí que desde ecologistas todavía no tenemos una posición sobre el mecanismo de pérdidas y daños, pero sí que apostamos totalmente por el mecanismo de adaptación, para que más fondos lleguen al mecanismo de adaptación, que sí que van a llegar realmente a los países que más lo necesitan y que más están sufriendo ahora la crisis climática. Tengo muchas preguntas. La primera yo creo que es un poco explicar. Quien nos vea puede saber lo que es la mitigación, puede saber lo que es la adaptación. Entiendo que la reparación de pérdidas y daños sabrá lo que es, pero a lo mejor no conoce demasiado qué significa mitigación y qué significa adaptación. Entonces os pido cada una pincelada de lo que significa cada concepto para que lo pueda entender. No, pero sí lo ha explicado muy bien. Sí, mitigación sobre todo es la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, de qué se puede hacer desde los países para tratar de reducir, por ejemplo, con los acuerdos como el de París y todo, y luego la adaptación es en el caso de para hacer como los espacios que se adapten a una futura subida de estos gases, ¿no? Sí. Adaptación es poner ventanas nuevas en las casas para evitar por ejemplo, que cuando ahora haga demasiado calor tengan que poner aire acondicionado. Sí. Entiendo que tiene que ver algo con esto, ¿no? Sí. Bueno, en el norte global sí. Claro, en el norte global, ahora por ejemplo claro. con los fondos Next Generation y todo lo que tenemos, para tratar de, por ejemplo, las viviendas hacerlas también como más, pues eso, el poner ventanas mejor que aislen mejor, entonces reduces tu consumo, de esa manera al reducir el consumo se reducen las emisiones, entonces es como adaptar un poco la situación. En España puede ser planes hidrológicos, ¿no? Es como nosotros tenemos un problema súper fuerte con la lluvia y parece todo apuntar que este año otra vez fatal, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas que es como, bueno, si España se está y nosotros preveemos, y las agencias meteorológicas nos dicen que las lluvias y todo el impacto en el Mediterráneo, por ejemplo, que va a ser una de las zonas del mundo más castigadas, también por temas de subida al nivel del mar, pérdida de biodiversidad, un montón de cosas, pues es cómo me preparo yo para que cada vez haya olas de calor más largas y más frecuentes. ¿Cómo me preparo para que me falte agua? ¿Cómo preparo en España, que uno de los grandes problemas, ¿no?, es el regadío y producción tal? ¿Cómo me preparo todo? Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo en un país del norte, ¿no? Pero en países del sur, donde ni las constituciones, no sé qué, pues es pero bueno, pero que la idea es esa, ¿no? Es decir, esto está pasando, esto va a pasar, pues en los estudios estos de caso, pues en Kenia, que se trabaja mucho, ¿no?, con el pastoreo nómada y tal, y afecta mucho las sequías, ¿no?, a que se mueren las reses, los medios, pues cómo puedo tal, o el tipo de plantas o la agricultura que practico para que sea resiliente, para que no sea un monocultivo, o sea, un montón de temas, ¿no? Entonces la adaptación sería eso, cómo me preparo, o si estoy en una zona de inundaciones, cómo puedo intentar preparar el cauce del río para que no se bueno, en fin, para intentar como reducir el impacto, o sea, en el caso de que ocurra, ¿cómo reduzco el impacto de que ocurra? ¿Cómo estoy preparada para reducir ese impacto, ¿no? Lo que se llama reducción de riesgos de desastres, y un poco también no está relacionado con esto de la adaptación cuando hablamos de desastres. Vale, ahora eso lo quería entender, ¿no? Porque lo que entiendo de lo que habéis explicado es que todos estos fondos, tanto el fondo verde de 100.000 millones como el fondo concreto para la adaptación, todo es demasiado líquido. Es decir, no hay nada como claro. O sea, no está claro de qué forma se financia o qué tiene que aportar cada país al fondo verde. Tampoco queda claro en la adaptación. Entonces, ahora mismo hay algo real que podamos decir. ¿Hay un compromiso claro con algún tipo de fondo para que lleguen recursos al sur global? ¿O ahora mismo no podemos decir eso de nada? Yo personalmente diría el Fondo Verde, que otra vez está a debate la promesa que está hecha hasta 2025. Yo diría que es lo único así seguro, sí, con cifras, 100%. Porque lo de daños y pérdidas se está pidiendo como hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que con una cifra así concreta hay unos temas de estos acuerdos y tales, que hay ciertas cosas que son vinculantes, ciertas cosas que no son vinculantes, aunque es maravilloso que se pueda llegar a acuerdos de un montón de países, o sea que a veces es como muy difícil y hay que verlo
cuando no tienes un sistema tampoco de votación en la Sí, COP el muy consenso. claro, sino que tiene que ser en consenso, por eso siempre se da tantas vueltas a cómo se escriben las cosas, a cómo se llegan a los acuerdos, porque un solo país te puede vetar todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay muchas cosas que están ahí abiertas y el problema con esto es como con muchos otros acuerdos, como con acuerdos comerciales o como con acuerdos de otro millón de cosas que tienen que ver muchas veces con los derechos de las personas, donde a la hora de o la Agenda 2030 o acuerdos sobre temas migratorios y de derechos de personas, que algunas cosas son vinculantes, o a la hora de luego ir a una corte internacional e intentar buscar y pedir esta reparación, justicia y tal, pues como no es tan claro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que luego tiene su valor porque, bueno, sí que hay cierta presión a cumplir, aunque no haya una cantidad, ¿no? O por lo menos tienes la excusa de que, como lo has firmado, de que la gente pueda reclamar y pedirte un poco cuentas de ese compromiso que has dicho que no estás cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, has dicho que España no estaba cumpliendo su parte en este fondo verde, no estaba aportando lo que debería, no sé qué tal. Lo había dicho Isabel. Sí, sí. No, perfecto, no, que era porque estoy hablando mogollón. Pues es que soy la experta. Sí, o sea, se supone que, o sea, hay cálculos de como los porcentajes de las deudas que tienen con cada país en torno al PIB, hay estimaciones muy diferentes, pero en realidad, o sea, no sé decirte ahora de memoria exactamente, pero se calcula, ¿no? Si España no está en los grandes deudores, pero sí está entre los... O sea, hay como ¿no? Como los superdeudores y los deudores, pues nosotros estamos ahí y deberíamos de estar poniendo más de lo que realmente estamos poniendo, ¿no? Entonces siempre hay una exigencia también para España y para la Unión Europea que pongan su parte justa o sus aportes en función de si tuviéramos en cuenta, como no hay compromisos fijados de lo que cada uno emite y la responsabilidad que cada uno tenemos, y de eso hay estimaciones, pues si es un 20 y tantos % de nuestro PIB, creo que algo así es lo que está lo de España, pues nosotros no estamos poniendo eso en el fondo, ¿no? Entonces, más o menos, no te sé decir exactamente la cantidad, pero sé que no estamos poniendo nuestra partecita. Pero la nota positiva es que el año pasado, dentro de todo lo malo, se llegó casi a conseguir los 100.000 millones por parte de... Entonces, como que es verdad que lo que comenta Isabel, que al final es como un poco, al no tener nada vinculante ni saber qué porcentaje, pero bueno, por lo menos se están viendo que intención... Ciertamente, que yo no voy a ser nunca optimista en esto, pero bueno, el haber conseguido por lo menos dentro de todo lo que son los líos y los consensos dentro de las COPs, el haber conseguido pues eso, cerca de 80.000 millones de dólares, pues yo lo veo como algo positivo, porque eso, bueno, puede sentar también un precedente de si este año se ha conseguido esto, lo mismo en otro año. Es verdad que yo también se me había olvidado comentar que yo no sé tampoco la situación de la guerra de Ucrania y Rusia, cómo va a afectar, porque ya la Unión Europea está movilizando fondos también para todo el tema de, el REPowerEU, cómo vamos a cambiar también estrategia, cómo vamos a sobrevivir durante el invierno. También quiero ver un poco cómo también es de la Unión Europea qué posición van a tomar con respecto a esto, porque claro, esto te podrán decir que es un contexto preguerra, que era otro momento y que ahora no sabemos bien cómo ubicar el dinero. El otro día en el Congreso de los Diputados, en uno de estos corrillos que se hace con la prensa, un alto dirigente de un partido importante en España dijo, evidentemente no de récord, lo dijo ahí un poco en corrillo, dijo, a lo mejor hay que dejar un poquito de lado el cambio climático y centrarse en los problemas reales que tenemos ahora mismo, como, por ejemplo, las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Y creo que esto es una mentalidad, tú lo has dicho, sí, que está bastante extendida, que no es una cosa de una persona que se le escape en un momento concreto, sino que creo que es una mentalidad bastante extendida de... la urgencia ahora mismo es hacer frente a la inflación, subida de precios, hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias del norte global, y no nos interesa tanto el cambio climático, ni siquiera aquí, porque creo que ese comentario no iba dirigido a no tenemos que prestar atención a lo que pueda suceder en países fuera de nuestra frontera, sino ni siquiera en nuestra frontera. Y creo que eso es una cosa, entonces tú lo decías, claro, ¿cómo puede afectar la guerra de Ucrania y el contexto económico actual a este tipo de fondos? Sí, bueno, yo creo que esto también funciona un poco como cortina de humo para también desviar
pues eso, la atención de la emergencia climática, porque yo creo que desde la clase política o en general la sociedad que no está más metida en estos temas climáticos, como que es como, bueno, esto de la crisis climática de momento no nos toca tanto, de momento aquí no nos ha pasado como en Pakistán, que hay 33 millones de personas desplazadas, entonces es como, bueno, pues de momento esto ya será una cosa al futuro, y al final estamos viendo que es que una de las consecuencias también puede ser esto, ¿no? No quedan combustibles fósiles, no queda de lo que tirar, sube la inflación, perdemos poder adquisitivo. Entonces todo eso está ocurriendo y va a seguir pasando más, ¿no? Entonces yo creo que también esta COP debe servir para seguir poniendo en valor la importancia de la justicia climática en todos los sentidos, y también si nosotros nos está afectando de esta manera, desde los países subglobal afecta muchísimo más. O sea, yo por ejemplo en familias de Marruecos, lo que han subido los precios de las materias primas, claro, o sea, nosotros aquí sí que tenemos mecanismos que desde el gobierno pues ponen un tope de precio de gas, te ponen a lo mejor el diésel para que no cueste tanto. Entonces, como que sí que existen mecanismos que desde las sociedades se están implementando para intentar paliar un poco esa pérdida de poder adquisitivo, pero en otros países subglobal no está pasando. Entonces, realmente es como no tienes alternativa y estás diciéndole al mundo, oye, que de verdad que estamos en una emergencia climática, que esto está pasando, que está sucediendo todo esto, y te están diciendo, no, pero es que mira, nosotros aquí tenemos esta guerra. Entonces creo que desde ahí tendríamos que también como sociedad civil hacer hincapié en que está pasando, en que lo estamos viendo aquí, pero se está viendo muchísimo más en otros territorios del mundo, y que no es algo que debemos dejar pasar, porque la guerra es algo muy grave, obviamente, pero también la crisis social y climática en la que estamos también. Sí, claro, ¿no? Es como muy complejo, pero ahí yo creo que se ha usado de excusa porque también al principio ha dicho, bueno, pues falta gas, pues vamos a quemar carbón otra vez, ¿no? Entonces hay mucha gente que aprovecha para decir, bueno, pues las moratorias del carbón de la nuclear, o sea, hay mucha gente, o sea, está no justo yendo a la contra de toda la lucha y de la acción climática y de lo que ha costado tantos años hacer, pero entonces, bueno, no sé, o sea, es como taparnos los ojos y seguir para adelante, pero lo que decía antes, ¿no? Si nosotros seguimos así, dicen que va a ser uno de los otoños otra vez más secos, ha sido uno de los años más secos en los últimos 60 años, ¿no? O sea, el segundo más seco o algo así, decían el otro día. O sea, nosotros vamos o sea, la ola de calor de este año, las que a lo mejor este año no toca, pero que es una cosa que va a ir pasando cada vez más y más intensas. Entonces, bueno, podemos fingir como que esto lo podemos aparcar, pero es que lo llevamos aparcando tantos años y nos está... Bueno, y entonces, bueno, es como jugar a la patata caliente, pero bueno, que es que en Alemania, o sea, hablamos de lo de Pakistán, obviamente los medios no son los mismos, pero es que Alemania el año pasado y Bélgica, o sea, sufrieron unas inundaciones y hubo bastantes muertes. O sea, nunca es lo mismo, no lo podemos comparar. Pero bueno, que es que... Y luego además lo que decía antes, el tema de que es que se lo debemos, no es una cuestión ni de caridad, ni ahora que puedo, no es como el dinero de que cuando tú vas bien puedes dar una moneda, no sé qué, es que lo hemos hecho nosotros, es como... A ver, que es muy tonto este ejemplo, pero es como si tu vecino se deja el grifo abierto porque le caes mal y te inunda la casa, pero que te destroza los muebles y todo cada 6 meses y se niega, o sea, y tú, no sé, o sea, es como, es que te toca, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sé que es muy difícil porque luego está el explicarle a la gente y entiendo que hay otras preocupaciones, pero lo que no puede haber es como este rollo de que como hoy no es lo más importante en la agenda, distraigo, todo el mundo se pone a hablar de esto otro y entre medias no avanzo, porque eso ya lo llevamos haciendo años con el tema del cambio climático y como que hay una serie de compromisos, tenemos ahí como esto rollo de tenemos que llegar al 2030 con ciertos derechos, o sea, ciertas cosas hechas, deberes hechos, y eso está complicado. Entonces yo entiendo que es muy fácil como que la gente que está un poco en contra de estas medidas y estos cambios sistémicos que no siempre le pueden gustar a las empresas, a algunos gobiernos, o cambiar o repensar ciertos modelos de producción, consumo y tal, no te gustan, entonces si tienes una excusita para aparcarlo, pues lo aparcas. Estaba pensando, ¿no?, en justamente esto, si la sociedad civil, en el caso de España, ¿no?, podrá entender la urgencia a la que nos enfrentamos, no solo aquí, sino fuera de las fronteras, como decía, sobre todo en el sur global. ¿Y cuál es el papel aquí de organizaciones como las vuestras a la hora de marcar agenda para intentar que esto no quede en el olvido y que sobre todo desde el poder político, pues no se vaya dejando de lado porque hay otros temas que ahora mismo a la sociedad española les puedan interesar más, y sobre todo en un año electoral en el que evidentemente aportar fondos a un fondo de mitigación, adaptación o de reparación de daños al cambio climático fuera de las fronteras españolas, evidentemente no da demasiados votos. Eso es una realidad y da muchos más votos ahora mismo
poner coto a los precios o intentar hacer frente a la subida de los precios del gas o de la energía. ¿Cuál es vuestro papel como organizaciones aquí? Yo sí que creo que la sociedad cada vez es más consciente de la emergencia climática porque ya lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado aquí en Madrid tuvimos un Filomena que yo, la verdad, en mi vida y la gente más mayor me han dicho, nunca hemos visto nada así. Por ejemplo, tenemos ahora los casos de las lluvias torrenciales, las danas que cada vez son más impresionantes, la gran sequía. O sea, yo creo que sí que están pasando eventos que sí que hacen a la gente repensar que realmente está habiendo un cambio de sistema y que realmente están pasando cosas, pero es verdad que se está utilizando políticamente y sobre todo desde el área de la extrema derecha como para culpabilizarnos, ¿no? Encima esta gente quiere que vivamos ahí en cuevas prácticamente. Entonces sí que es verdad que ahí como organizaciones ambientalistas tenemos un poco una cierta obligación como para mostrar como que hay otras vidas posibles, sí que vamos un poco a ese cambio sistémico, pero también sí que hacer seguimiento de la legislación para exigir a los políticos que tenemos ahora que realmente tomen medidas para lo que está sucediendo. Pero es verdad que tal y como está la situación, en muchos casos esas medidas son muy impopulares porque a nadie le gusta que le digan, oye, pues mira, al final si vamos a no queda mucho diésel, pues vas a tener que rellenar una vez por semana en vez de 2 veces por semana. Eso es un ejemplo, pero como otros muchos ejemplos, ¿no? Que al final es verdad que es muy, muy peligroso el tratar de legislar sobre algo que mucha gente todavía a lo mejor ve y otra gente no ve. Y luego también, por ejemplo, se me ha ido ahora. Se me ha ido. Bueno, también, por ejemplo, el tema también, yo porque sigo más la legislación europea, cómo nos afecta también estas legislaciones europeas y cómo nos aterrizan, por ejemplo, yo pienso en la taxonomía, ¿no? Como que aquí, por ejemplo, España se había posicionado como claramente en contra de incluir el gas y la nuclear como inversiones sostenibles y cómo al final se incluye. Entonces, aunque como nosotros como país querramos salir un poco de eso, también hay que ser conscientes que tenemos el marco europeo en el que muchas veces es más difícil tratar de hacer cambios y eso también creo que es necesario también hacérselo ver a la sociedad como que esto no es algo que decida un presidente del gobierno, sino que también tenemos como otros marcos gubernamentales que también nos tocan. Y ya, por último, la parte sobre todo que creo que es la que es más difícil de gestionar y personalmente lo que tratamos mucho con mis compañeros de ecologistas, el tema de la ecoansiedad también, cómo gestionamos todos estos cambios que están sucediendo, cómo hacemos ver que, oye, esto no tiene pinta de que va a ir a mejor, pero no te preocupes. Buena pinta no tiene, pero a ver. Claro, entonces eso también sí que hace como que también mucha de la todo lo que tenga que ver con crisis climática o algo, la gente es como, no, un rechazo absoluto porque es como, no, a mí déjame vivir en mi hedonismo, si no va a haber más luz, pues bueno, voy a seguir derrochando hasta que no quede nada, ¿no? Entonces también yo creo que ahí hay una batalla de también mostrar como otras realidades, otras posibilidades y tratar de ir a un cambio sistémico. Sí, ¿no? Yo un poco lo mismo. Yo creo que, o sea, no es tanto que haya que vendérselo a la gente. O sea, por un lado yo creo que la gente ya desde hace más años, como que a nivel de público general, ¿no? Con todo este boom que hubo con los jóvenes por el clima, todas las últimas marchas, hemos visto muchas movilizaciones y como un nivel bastante alto de sensibilización en la gente con respecto al cambio climático y una preocupación con la emergencia y la necesidad de actuar ya, ¿no? Y lo vemos en las marchas, pero es que pues el CIS o el Eurobarómetro, ¿no? Cuando preguntan a nivel europeo, o sea, hay muchísima concienciación, 9 de cada 10 europeos piensan que hay que hacer algo, que hay que exigir más a los gobiernos, cuando ha habido juicios por el clima. O sea, yo sí que creo que hay cierta... o sea, a nivel de la población y de la ciudadanía es que hay más sensibilización y más ganas de que entender que esto es un problema importante, es un reto muy complejo, sistémico, estructural, que también conlleva soluciones complejas, ¿no? Entonces, no es nada fácil, a veces no es nada fácil venderlas, pero no creo que sea venderlo como, oye, que la solución es darle dinero, porque las soluciones son complejas y llevan muchas cosas, conlleva que dejemos de emitir, que transformemos cosas, o sea, que el poner dinero es una o más, pero luego también hay un tema ahí de no dejarnos hacer la trampa en cómo se utilizan, porque España pone un montón de fondos para otro montón de cosas,
como por ejemplo que hemos aumentado nuestro gasto en defensa ahora, o los aportes a la OTAN, que por primera vez en no sé cuántos años hemos prometido a subir nuestras... O sea que, y son un montón de millones también, y bueno, ¿sabes? O sea, quiero decir que el tema también es ahí impulsar con la Unión Europea en bloque, no que España tenga que poner el dinero para solucionar todo, pero sino como arrimar un poco el hombro. Tampoco es que te vayan a dejar endeudado, porque nunca, ya sé, bueno, no va a pasar eso, pero bueno, que yo creo que es eso, es verlo como un problema tal y no centrarnos solo en que toca, pero y luego nos beneficiamos de otras cosas, y cuando hemos necesitado ayuda de no sé qué, la hemos tenido, y cuando o sea, que va también un poco de estos principios de solidaridad. Cuando nosotros hemos necesitado más fondos Next Generation, ¿no? Nosotros y tal, pues los hemos, o sea, ya está, pues es lo que... Entonces, bueno, yo creo que también es un poco cómo vaya la narrativa y cómo se pone fondos iguales o mayores para otro mogollón de cosas que a lo mejor son más impopulares. Yo creo que también hay las narrativas, hay mucho ruido, ¿no? Y además, como decías tú con la extrema derecha, mucho ruido, luego también totalmente la ecoansiedad y tal. Entonces luego nosotros creo que tenemos por un lado que explicar las cosas que a veces son un poco complicadas y que no son lo más alentadoras ni damos buenas noticias, pero luego también centrarnos pues en las cosas buenas que salen de estas negociaciones, en cosas positivas de tal, en no sé, en también posicionarnos de un lado un poco justo, no de caridad, sino de justo, solidaridad y tal, y luego saber explicarlo un poco ilusionando, saber explicar la realidad y no sé, intentar como machacar un poco también con el verlo más allá de nuestras fronteras y lo que pasa con el cambio climático aquí y los impactos que tiene y la responsabilidad que tenemos, ¿no? En que está costando vidas ya y está afectando las vidas de las personas ya, ¿no? ¿Cuánto destinan de PIB los países al gasto militar? Pues sí. Ah, vale. Pues sí, pero estaba buscando el de España, que no lo tengo. Pues mira, el de España es curioso porque justamente publicábamos ayer, aprovechando el Día de la Hispanidad, publicábamos un artículo en el que se decía que, vale, España está diciendo que ahora mismo en defensa Sí. es un 1%. Sí. Sin embargo, superamos el 2% con creces, Claro. porque al final las partidas de No defensa no solo están en el Ministerio de Defensa, hay partidas de defensa en el Ministerio de Hacienda, en innovación, en ciencia, Sí. en exteriores. Entonces, claro, si tú sumas todo, España supera con creces el 2% comprometido con la OTAN. Entonces, ahí no hace falta seguir aumentando, ¿vale? Una cosa que quede clara. No, mira, yo estoy muy negativo últimamente con todo, no solamente con esto, sino con todo. A vosotros os veo más optimistas, os veo contentas, ¿no? Con cualquier mínimo objetivo conseguido, incluso aunque no sea vinculante, ¿no? Y me parece guay, pero yo veo todo lo contrario. Y por ejemplo, lo veo, ¿no? Con esto que decíamos. Es evidente que creo que hay una sociedad más concienciada, más sensibilizada, que entiende que el cambio climático es una realidad y que solamente puede ir a peor en un futuro cercano. Pero luego veo unos hechos que demuestran todo lo contrario. Ejemplo, veo a la Junta de Andalucía decidiendo, cuando todos los expertos dicen que lo que hay que hacer es reducir regadío para adaptarnos a la falta de agua que vamos a tener en los próximos años, la Junta de Andalucía la veo proclive a legalizar riegos que son ilegales. No solamente a no multar o sancionar a quien ha estado usando el agua que es de todo de manera ilegal, sino a legalizar. Y veo a la Junta de Extremadura, que estamos hablando de las dos regiones probablemente más castigadas con la sequía que hemos tenido en este verano y que todavía seguimos arrastrando, cuyo gran proyecto es crear 15.000 nuevas hectáreas de regadío en un lugar en el que no hay una gota de agua, en el que estuve hace una semana y donde los cultivos ahora mismo están secos, porque no ha llovido una gota de agua en los últimos meses. Claro. O sea, frente a la realidad que es hablar con gente y sobre todo gente joven que entiende que el cambio climático es una realidad, los hechos son esos. Son administraciones, en este caso autonómicas, que parece que no entienden lo que nos está sucediendo. Y si no lo entienden para con sus propios ciudadanos, pienso negativamente cómo lo van a entender para ayudar a gente, para ayudar no, y no quiero usar la palabra ayudar, pero para hacer justicia con gente que está a miles de kilómetros. Esa es como o sea, me vengo abajo, evidentemente. Ya más deprimido. Sí, a ver, realmente, pero yo quiero pensar como que la clase política o las administraciones no tienen por qué representar los intereses de la sociedad. Ahí somos conscientes de que se junta el interés económico con el interés político, por ejemplo, los campos de golf, ¿no? Que ya lo decía Bonilla. ¿Qué va a pasar con los campos de golf? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la labor de la sociedad civil y de las organizaciones, el hecho de seguir apostando por la concienciación, por el hecho de decir, oye, que no es algo beneficioso el
el construir un campo de golf, por mucho que te digan que va a producir trabajo, que va a dejar mucho dinero en la localidad, porque no es así. Tampoco tiene sentido seguir construyendo resorts de todo incluido, porque no, tampoco tiene sentido. Entonces, yo creo que ahí está la labor de luchar, pero es verdad que muchas veces, en muchos sentidos, es como un poco David contra Goliat, ¿no? De que al final hay como 4 o 5 personas en pequeños pueblos tratando de luchar contra el mastodonte de lo que es una gran administración. Pero sí que creo que es posible. Y sí que hay ejemplos, por ejemplo, justo este año Ecologistas en Acción ganó lo de Valdecañas, que al final se ha llegado al sentido, incluso el Tribunal Supremo, que diga, oye, pues mira, al final resulta que Valdecañas no tiene ningún tipo de sentido medioambiental. Entonces, yo sí que creo que hay como pequeñas victorias que nos hacen ver que es posible ganar, pero sí que es verdad que si nos quedamos con los ejemplos así, pues a mí ya me has deprimido. Ya está. Sí, a ver, que es muy difícil, ¿no? Para litigios estratégicos, como ella dice, el juicio que está ahora pendiente por el clima, el que se ganó el año pasado contra Shell en Holanda. O sea, hay un montón de ejemplos, bueno, o sea, ¿no? Que es difícil y que no son mucho, pero bueno, que son pequeñas victorias que también hay que celebrar porque van en la buena dirección. Luego, pues de acuerdo a lo que decía, una cosa, la clase política no siempre está defendiendo los intereses de la mayoría, desgraciadamente. Piensan muchas veces en términos electorales y lo que me da y lo que me quita. Andalucía es una zona donde a mucha gente cuando le tocas la agricultura le tocas lo de comer, te va a bajar. No sé, yo aquí en la Comunidad de Madrid no creo que a nadie o sea, los recortes en la sanidad y que estemos todos con unas listas de espera criminales, claro que no van en beneficio de la mayoría de los madrileños. Pero entonces, bueno, cuando estos políticos hacen estas declaraciones y luego te recortan, pero luego te piden 1.000 millones porque no tienen agua, pero luego además están legalizando un montón de regadíos, pues bueno, es que es un sinsentido total, o sea, porque además eso es como corto, pero ahora pido, o sea, pues entonces si estás pidiendo, y bueno, en España el 20% es para el consumo más o menos y el 80% es todo para regantes, ¿no? Y muy vinculado a la agricultura y tal. Entonces, bueno, que son temas complejos y que a veces, pues eso, pues es que no creo que lo haga porque es inconsciente y porque no está sensibilizado con el tema, es porque tiene las prioridades o una agenda que no va por ahí, ¿no? Su agenda en este caso es otra y a veces, pues eso, pensar en términos electorales de tal, pero luego a nivel nacional yo sí que, o sea, dentro de que puede haber, pero sí que se han hecho, o hay cosas como lo del Mar Menor, que luego sí ha habido unas recriminaciones de a nivel central de es que esto no lo puedes hacer, ¿no? De intentar controlar o intentar, bueno, que es muy complejo nuestro sistema político y tal, y entonces yo entiendo, y es muy difícil, ¿no? Y muy frustrante pues encontrarte con gente que dices que estás remando justo en la dirección contraria y con un montón de millones y con una cosa tan importante como es el agua en Andalucía, que, o sea, ya este año ha habido restricciones, pues si se cumplen las previsiones de otoño y primavera, el año que viene va a ser horrible en Andalucía y tienes una clase política que te está remando en contra de los intereses de la mayoría, pero bueno, pues no sé, también hay que ver las batallitas otras que se van ganando en otros sentidos y el poner las cosas en perspectiva, que no creo que sea por eso, porque no lo entiende o tal, sino porque están a otra, por desgracia. Sí, o sea, yo estoy muy negativo, lo siento mucho, porque todo el tiempo lo veo así, veo que sí, que es importante el cambio climático, pero luego el chuletón al punto es imbatible, ¿no? Entonces, claro, dices, ostras, qué complicado. Hemos tocado el tema de las administraciones públicas, clase política, vamos a otro de los poderes, poder económico, grandes empresas. ¿Cuál es el papel de las grandes empresas en todo lo relacionado con justicia climática con el sur global? Que hay que pedirles, digamos, que hay que pedirles de buena manera y que hay que exigirles de mala manera. Bueno, ahí con el tema de las empresas, sobre todo las empresas, las grandes contaminantes petroleras y las empresas transnacionales, ¿no? Pues en estos fondos de clima, o sea, en todas estas cuestiones de fondos del clima, fondo verde, daños y pérdida y tal, lo que se está buscando es cómo, ¿no? Porque como parte del sistema, hablamos de los grandes países, pero muchas veces hablamos de esas grandes empresas y corporaciones que ¿no? nacen del norte global y que están acaparando recursos o que son responsables de las grandes emisiones porque son las grandes empresas extractoras, tal. Entonces, hay distintas maneras en las que se está viendo cómo poder pedir también a las empresas responsabilidad o aportes. Hay como propuestas para que una fiscalidad verde, ¿no? A la que tú a las empresas más contaminantes vía impuestos
como ellas no van a poner voluntariamente, por mucho que patrocinen la COP, no van a poner dinero en el fondo, pero entonces tú lo que haces es como una de las propuestas así es, por ejemplo, pues eso, vía impuestos y distintas tasas o lo que sea, intentar recuperar y tasar a estas empresas y luego que parte de lo que se recaude vaya a estos fondos de atracción. Entonces, porque bueno, los daños no solamente a las grandes contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en el estudio este que hemos hecho, pues hay empresas y empresas españolas. Por ejemplo, uno de los estudios de caso que hacíamos es en Senegal, donde las empresas pesqueras, donde España pues es ¿no? Somos los grandes consumidores junto a Japón de pescado, con una de las flotas pesqueras más grandes y tal. Vamos a pescar a Senegal. Europa tiene acuerdos de pesca con todo África Occidental. España tiene acuerdos de pesca con Marruecos, pero tenemos acuerdos de pesca y agotamos caladeros y tenemos, o sea, somos responsables y las empresas españolas son responsables de acaparar y agotar los medios de vida tradicionales de estas personas que luego se ven obligadas a migrar, a irse a otro país, a mudarse a las grandes capitales y a buscarse otros medios de vida porque los agotan. Nosotros teníamos otro caso que hemos sacado hace varios años y que hemos denunciado en cortes internacionales, que es de la empresa ACS de Florentino, el grupo Cobra, ¿no? ¿Por qué lo dice en la empresa Guatemala, en ACS, porque estaba intentando pensar en lo de Cobra, porque en realidad es como la otra empresa, ¿no? Entonces, es en Guatemala, que es otro de los países en los que hacemos el estudio de caso. Construyendo una hidroeléctrica, pues se han dejado a 30.000 familias sin agua, han acaparado, han secado todo el río, ni pesca, ni vida, ni nada, aparte de desalojos, acaparamientos de tierra, encima que es a toda una zona indígena súper arraigada al pueblo, al territorio, que están poniendo los cuerpos siendo encarcelados, o sea, asesinados, amenazados, o sea, horrible, o sea, todas las estrategias y luego, bueno, pues cuando intentas hacerles, ¿no? Y buscar un poco, o sea, que no es solamente las petroleras, sino que hay mucha manera en que las empresas transnacionales tendríamos que ver cuáles son esos impactos ambientales. Luego todas esas familias están sin luz, no tienen luz, y esa hidroeléctrica encima es para dar servicio a México. O sea, es que es como todo un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, estos son ejemplos, pero de cómo también las empresas tienen mucha responsabilidad, no solo mediante los gases de efecto invernadero, sino como de su propia actividad que está afectando ya a personas, a los medios de vida de todas estas, y cómo estas personas luego encima, eso, pues de nuevo también, o se tienen que desplazar, o se quedan sin ingresos, o tal. Entonces, bueno, pues es casos más que vemos del rol que juegan ahí las empresas en todo esto, ¿no? Que es horrible también. Mi idea, ojalá en un mundo justo no tendrían que existir petroleras que extraigan del sur global, pero también quería añadir a todos los ejemplos que has mencionado las empresas, porque yo por la campaña que llevo en Ecologistas también están los bancos, los grandes bancos españoles que son los que financian también, bueno, españoles porque es lo que llevo en mi caso, pero que permiten financiar todas estas empresas, ¿no? Ahí, por ejemplo, Santander y BBVA llevan muchísimos años patrocinando a las grandes petroleras como en México, por ejemplo en Nigeria también tienen ahí el gasoducto, que también ha pasado lo mismo. Al final, por querer construir el gasoducto han tenido que expulsar a la gente local, gente que vivía del mar, a territorios internos. Al final, cómo también cambias todo eso, más la contaminación del aire, más los problemas a la salud derivados. Luego, por ejemplo, la financiación del proyecto ICOP, que justo ahora Santander acaba de anunciar que se iban, pero es un proyecto también de un gasoducto que tiene que cruzar 2 países para conseguir traer petróleo también a Europa, también para tratar de solventar esta crisis que tenemos actualmente. Entonces, como también el papel de los grandes bancos españoles, también hay... ¿Cómo se podría tratar? Pues o sea... En un mundo ideal no deberían existir, pero yo creo que el único mecanismo directo que se puede hacer es a través de vía impuestos, a través de una tasa correspondiente a los beneficios, pero claro, estas empresas al ser transnacionales se conocen todas las trampas, entonces lo mismo al final se van construyendo ahí como diferentes sedes opacas o sedes, entonces como que al tener el poder es más fácil, bueno, y también luego si entramos en la parte más lobista, ¿no? De cómo también todas estas empresas forman parte de los mecanismos o de los abogados que son los que defienden su causa, entonces creo que es muy difícil legislar, pero no creo que sea imposible porque creo que ya, como hemos comentado antes, estamos en un punto casi de no retorno, entonces al final va a hacer falta dinero y va a hacer falta financiar toda esta crisis climática y creo que ahí es una responsabilidad de toda la gente que forma parte de este sistema
sistema económico, desde las administraciones públicas hasta las propias transnacionales, hasta el propio sector privado. También habrá que ver de qué manera va a participar también en estos mecanismos y cuánto tienen que aportar y de qué manera lo harán, pero creo que es una responsabilidad de la que se tiene que hacer cargo, vamos, todas las partes. Claro. Sí apuntar que hay ciertas... bueno, hoy hay que celebrar que España ha dicho que se sale de la carta, del Tratado de la Carta de Energía, que una de las cosas que permitía y donde estaba el problema es que las empresas podían denunciar a los estados porque pensaban que la legislación que estuvieran poniendo iba en contra de sus intereses y sus beneficios. O sea, fuerte. España denunciaba por 10.000 millones más entre varias denuncias. Y luego la otra cosa que se está haciendo, que juega un poco en paralelo, con sus luces y sus sombras también, pero son todas estas leyes de diligencia debida que hay a nivel europeo. Justo se está trabajando todo este tiempo en esta, y a nivel España también se está trabajando en un proceso que es una parte también de intentar, en la medida de lo posible, poder hacer responsables a las empresas de estos impactos ambientales, sociales o en derechos humanos, ¿no? Y todas estas vulneraciones que se puedan dar, y poder hacerles como responsables o pedirles cuentas en cierta medida por lo que puedan hacer en terceros países o aquí o lo que sea, ¿no? Como el darle un poco vuelta. Con todas sus luces y sombras. Digo, sobre la teoría, se intentan hacer todas estas cosas para intentar como intentar, no sé, pedirle un poco de responsabilidades, aparte de pagar el pato, pues eso, ¿no? Y si tú ya sabes que esto no lo puedes hacer, o vas a tener que pagar una multa si lo haces, bueno, que eso ya sería otra cosa, o lo que sea, pues a lo mejor te lo piensas, o lo haces diferente, no es que no lo hagas, es que lo tienes que hacer como aquí. Si aquí quieres hacer algo tienes que tener unos estudios de impacto ambiental, pues porque lo estés haciendo en Guatemala o en Kenia o donde sea, no significa que lo tienes que hacer igual. Claro. Entiendo que estás hablando de la ley esta, del anteproyecto de ley que se presentó desde el Ministerio de Derechos Sociales, si no me equivoco. Vale, sí. Sí, están ahora debatiendo. Vale, claro, yo no sé en qué habrá quedado el tema del anteproyecto, entiendo que seguirá adelante, porque al final quien lo llevaba era Enrique Santiago, claro. Sí, en principio Enrique Santiago salió de... siguen con el borrador presentado, sí. Vale. El último que presentaron. No, Sara, te quería preguntar antes, retomando hace a lo mejor media hora, porque ahora que estamos hablando de empresas, todo el tema del extractivismo del sur global. O sea, no solo hemos sido históricamente injustos, ¿no? Y además ahora parece que no queremos reparar el daño, sino que además seguimos todavía extrayendo recursos, además parte de ellos con la excusa de la crisis climática. Entiendo que uno de ellos es el litio, pero entiendo que hay más, y quería que tocases un poco este tema. Sí, sobre todo es lo que desde algunas organizaciones se habla un poco del capitalismo verde, ¿no? Al final también para financiar nuestra adaptación y mejorar, por ejemplo, lo pienso mucho con los vehículos eléctricos, ¿no? Al final también para seguir produciendo esas baterías de los vehículos eléctricos se necesitan los materiales que vienen también del sur global, ¿no? Entonces al final es como también para tratar de cambiar nuestro modo de vida, por decir, bueno, los coches de diésel contaminan mucho, vamos a cambiar a coches que emitan mucho menos, que a lo mejor tengan una vida más larga, una vida útil más larga, como también sigue siendo parte de ese expolio de recursos, ¿no? Hablaba también hace un tiempo con un compañero de Greenpeace de Brasil, también las eólicas, ¿no? Como también las eólicas se sitúan en territorios, provocan problemas a la gente que vive ahí, todo con la excusa de llevar la energía a las grandes ciudades, a las grandes capitales. Entonces también ahí hay que ser conscientes de que si se hace un cambio de modelo pero no toca lo que es el corazón del sistema, vamos a seguir reproduciendo las mismas dinámicas. Al final el expolio ahora no lo hacen, por ejemplo, las grandes petroleras, pero sí lo están haciendo las grandes empresas, que además son las que se benefician más de las subvenciones por estar como más preparadas para esa adaptación, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en empresas españolas como Iberdrola, ¿no? Que son Iberdrola, Acciona, quienes tienen acceso a las grandes subvenciones para poder hacer el cambio a las energías renovables, pero como al final también eso está suponiendo bastantes problemas aquí, por ejemplo, en España, ¿no? En Extremadura o en otras comunidades, como cómo se está haciendo eso. Al final construir grandes parques eólicos o grandes placas solares que al final están acabando con la forma de vida tradicional, es un beneficio. ¿Hacia dónde va a ir esa energía? Esa energía es necesaria. O sea, somos conscientes de que depender de los combustibles fósiles no nos acerca ni de lejos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero esa transición, si no se hace desde abajo hasta arriba, al final sigue siendo reproducir la misma dinámica, y la misma dinámica tanto colonial, extractivista, tanto aquí en el Estado español como lo que está sucediendo en el sur global. Entonces, un poco triste. Me has pegado tu pesimismo. Entiendo que al final es los que antes traían petróleo ahora traen litio. Sí. Bueno, Chile, por ejemplo, que es como un
un lugar en el que el litio bastante abundante pues se ha convertido en el objetivo de estos buitres. Tú lo has dicho, lo tenemos, si los que lo tenemos dentro de las propias fronteras, tenemos Extremadura también como un punto localizado por los buitres para extraer cualquier tipo de recurso a costa de lo que sea. Si se permiten hacer eso en países como España, ¿qué no se permitirán hacer en otros países del sur? Vamos a terminar en poquito y vamos a permitir alguna pregunta que antes nos han pedido. Pero sí que antes has nombrado, Isabel, un informe que habéis hecho público muy reciente, Más allá del pánico, análisis de los desplazamientos climáticos en Senegal, Guatemala, Camboya y Kenia. Cuéntanos un poquito qué nos encontramos aquí. Bueno, es un estudio que hemos hecho, bueno, se ha hecho con la Universidad de Bolonia en un marco de un proyecto europeo que se llama Climate of Change y nada, entonces, o sea, se ha centrado mucho en hablar de justicia climática con gente joven y uno de los temas también era el tema de las migraciones inducidas por el clima o desplazamientos climáticos, ¿no? Entonces, se quería ver también, aparte de toda, ¿no?, la teoría y toda la información que hay, como ver algunos estudios de caso en algunas comunidades concretas en estos países, ver un poco cómo afectaba el cambio climático a la vida de estas comunidades y un poco a los desplazamientos. Entonces, bueno, está ahí publicado en la web, luego si no tal. Pero bueno, hay como patrones que se ven comunes, que volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? La gente que vive en los países empobrecidos o los países del sur global suelen ser mucho más dependientes de los recursos naturales, es decir, sus medios de vida muchas veces son como actividades tradicionales ligadas a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Entonces, todo el cambio climático tiene un impacto muy directo en los recursos naturales. Entonces, si tu vida, tus ingresos, la vida de tu familia depende de eso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que son todas comunidades que están muy expuestas a fenómenos como sequías, de repente lluvias muy irregulares, a deforestación también. Y entonces, como esto se ha aumentado en todas esas regiones mucho en los últimos años, ¿no? Y entonces cada vez tienen sequías más largas, más problemas. Entonces, esto automáticamente supone que las familias pues ven impactados como los ingresos, sus medios de vida, que a veces tienen que pedir un crédito o un préstamo, que luego hablamos de países donde pierden sus cosechas, donde pierden su ganado, como en Kenia, porque hay una sequía y se mueren tal no sé qué, pero claro, tú estás hablando de países donde tú no puedes pedir una prestación social, tú no puedes pedir una ayuda y tú no, aparte no tienes servicios públicos, no tienes una educación pública, una sanidad pública, o sea, muchas veces, entonces, como la dificultad a la que muchas veces se enfrentan por todas las cosas, a veces debido a la acción de empresas, como decíamos, por ejemplo, en el caso de la pesca, a veces acciones de sus propios gobiernos, decisiones que se toman respecto a la gestión. Y entonces el tema es que ellos tienen muchas menos capacidades técnicas y económicas para adaptarse a eso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no conocen las técnicas para transicionar hacia un sistema ganadero tal, o agrícola que necesite menos agua, ¿no? Que está más preparado para sequías, unas semillas que sean resistentes. Entonces, a veces, tanto tecnológicamente como económicamente, les faltan medios. Y luego muchas veces lo que vemos es que estas personas se han visto como obligadas a migrar, no han dejado su actividad, su ciudad, porque de repente ya no hay pesca, porque de repente es imposible tener ganado, no sé qué, entonces están muy sujetas a migraciones que casi todo, o sea, en su mayoría son, o sea, las migraciones inducidas por el clima que se estiman en 20-30 millones al año y que para el 2050 se cree que van a ser más de 200 millones al año, o sea que es otro reto que tenemos ahí. La mayoría, para no caer tampoco en estas cosas sensacionalistas, son migraciones internas y migraciones regionales. Es el porcentaje de personas que luego deciden, ¿no?, pues ir hacia los países ricos es menor, ¿no? Entonces, pero muchas personas se ven obligadas a abandonar su casa, sus hogares y sus medios de vida, irse a las ciudades, o una parte de la familia se queda en un sitio, otra parte de la familia se queda en otro, o hacer a veces a temporadas migraciones transnacionales, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala es mucho el caso de gente que trabaja en monocultivos, por ejemplo, para la soja, para el palma, para no sé qué, y se van a México a hacer unos meses, ¿no?, y luego vuelven, como puede pasar aquí con temporeras en Marruecos, tal. En Camboya mucha gente se va de forma irregular además a Tailandia, ¿no?, porque es como el país de al lado donde están en otro nivel de actividades de todo, a buscar ahí trabajo y oportunidades y tal. Entonces se abandonan un montón de lugares, se vuelven a concentrar, como pasa aquí, como mucho la población y las ciudades, o sea, en todo en torno a las grandes ciudades y como los cascos urbanos o lo que sea, se abandonan
zonas enteras de países, se dejan fuera. Entonces, es como todo ese proceso y un poco ver cómo afecta a estas familias que, aunque son en países muy diferentes, sí que siguen este patrón de que, o sea, el tema de que son mucho más vulnerables. Luego ellos ven la relación con el cambio climático, pero otra cosa interesante es que, claro, a la hora de identificarte no existe una figura para reconocer las migraciones climáticas, ni unas vías seguras ni legales para las personas que se tienen que desplazar por el clima, a pesar de que esto cada vez vamos a verlo más, ¿no? Como ellos y las personas dicen, bueno, en realidad me voy, ¿no? Porque a buscar un empleo, a buscar la manera, y entonces lo identifican como, y muchas veces a nivel internacional se identifica como que estás migrando por temas económicos, pero cuando tú te vas de una isla muy pequeña porque estás subiendo el nivel del mar y te has quedado sin casa y básicamente te quedas sin isla, pues es que no te queda otra. O cuando te vas porque tú pescas y ya no hay pesca, o cuando te vas porque se te han muerto todas las vacas, pues se acabó, ¿no? Entonces, si esa relación que hay entre el cambio climático y las desigualdades, y entre el cambio climático y la pobreza. El cambio climático por sí solo no genera, pero unido a un montón de cosas y sistemas ya desiguales, injustos y como muy vulnerables y muy expuestos a estos medios y recursos naturales, pues enseguida el cambio climático arrojas a gente a la pobreza o la dejas ahí atrapada en deudas y en cosas así para poder salir adelante. Así que bueno, hay un montón de cosas más en los estudios, os lo podéis mirar, pero bueno, como así algunas cositas y nada, eso pues que tiene que ver al final mucho con que los países del norte nos pongamos las pilas con mitigación, pongamos dinero y también a veces no solo dinero, también sino ayuda técnica para ayudar a la gente a ver cómo, para la adaptación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cómo transicionar hacia un modelo más, ¿no? Que no necesite de X o de Y si eso ha cambiado, y pues y también daños y pérdidas. Bueno, una hora de charleta, yo creo que está bien, ¿no? Como hemos hablado antes que podríamos abrir turno de preguntas, pues turno de preguntas. A ver, bueno, primero, muchísimas gracias, lo habéis explicado súper bien, súper claro, me ha encantado. Y quería hacer una pregunta, era sobre los casos de estudio, era sobre el mecanismo de migración como mecanismo de adaptación al cambio climático. Claro, o sea, una de las cosas que no recogen el tema de pérdidas y daños es el tema de, bueno, pues esto, recuperación, reconstrucción, pero también el tema de realojo, ¿no? Y de apoyo a todas esas personas desplazadas. Como ha dicho antes Sara, ¿no? Por ejemplo, en las inundaciones de Pakistán, 1/3 del país se ha quedado bajo el agua y 33 millones de personas, ni más ni menos, se han tenido que desplazar. El tema ya no es solo luego ya cuando el agua retrocede a recuperar todo eso. ¿Qué haces con todas esas personas? ¿Cómo puedes realojar y tal? Entonces, parte de los fondos que se piden para daños y pérdidas también son para apoyar a todas esas personas que no se desplazan porque quieren, que también está. Entonces, lo que se habla también es el derecho a migrar y el derecho a permanecer en unas condiciones dignas, habitables, saludables y todo esto. Y es verdad que se da este caso de luego la gente que, bueno, es que ni se lo puede plantear, porque, bueno, esto, ¿no? Si estudiamos migraciones sabemos también, o cuando hay un conflicto, pues las personas que más dinero tienen, pasó con Siria, pasó con Ucrania, no, son las primeras en salir, en abandonar el país, además en unas condiciones tal. Luego la gente, y luego hay gente que se queda atrás porque económicamente, o sea, migrar no es un derecho y a veces es eso, migrar puede ser la oportunidad de huir o tu manera de sobrevivir al cambio climático que está castigando tu comunidad. Entonces, bueno, pues todo eso es un tema que hay que ver, y el tema a nivel también político es esto de establecer, bueno, hay distintos debates con respecto a cómo tiene que ser esta figura que proteja a los migrantes y a veces llama a refugiados climáticos, porque eso depende también, ¿no? Cuando es un desastre o cosas así, y cómo hacerlo mejor, pero el tema es cómo garantizar estas vías legales y seguras, el cómo hacer frente a esto que se viene, que parece que cada vez va a ser, ¿no?, un problema que se va a dar más, de una forma que pongamos los derechos humanos de las personas que se desplazan o que quieren permanecer en el centro, y hablar otra vez de que si volvemos a recurrir al control de fronteras, a estas políticas migratorias europeas que son súper de securitización, militarización, de control y de, bueno, de criminalización de la migración, pues cuando va a ser un fenómeno más y más grande, no digo que, ya digo, no es verdad, no todo el mundo quiere venir a Europa, no todo el mundo quiere, pero bueno, como si va a seguir llegando también más gente a Europa, y habrá que ver cómo se apoya mediante pérdidas y daños para que la gente pueda permanecer, y luego que si hay gente que tiene que ir porque su isla
se la ha comido el mar, esa gente se va a tener que ir, pues habrá que garantizar unas condiciones para que puedan ¿no? tener unas condiciones como mínimas y una protección, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy interesante y ahí está, y hay peticiones y recomendaciones. Así que ya juntamos con migraciones y todo. Es que se trata con todo. Pues, Sí. sin nada más que añadir, no quería hacer un minuto final como los debates electorales. El minuto de oro. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Sara, por haber participado en esta charla, que grabada para que se pueda ver y nada, nos contáis después de la COP27 a ver si algo de lo que llevabais de esperanza se cumple o no se cumple. Yo prometo que cuando nos escribáis y digáis no se cumplió nada, yo no voy a decir, os lo dije. 100%. Que sí, vamos a ser optimistas. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.